Amen. Thank you, Bill. Gracias, Bill. Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. I'm Ben. I'm one of the pastors here. Soy Ben, uno de los pastores acá. I don't know how many of you No sé listen cuántos de to ustedes escuchan WGTS radio, WGTS Radio. Alguna vez lo escucho y tienen un segmento ahí que es de la Biblia o no. Y si no han escuchado este segmento, ellos tienen tres citas diferentes y quien la llama debe decir si son de la Biblia o no. Si ustedes aciertan todas, suelen ganar comida gratis y entradas al museo. Ahora, con total sinceridad, cada vez que anuncian que buscan participantes, pienso que debería aplicar. Soy un pastor, seguro gano. Y luego pienso, soy un pastor, mejor no lo hago. Sería vergonzoso. No existe, no. Pero esta mañana estoy en el escenario y pensé que podríamos jugar una ronda de la Biblia o no. Entonces voy a leer una cita y luego todos la pensarán para ver si es de la Biblia o no. Aquí va la primera cita. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Entonces piénsalo unos segundos. Ok, ¿tienen la respuesta? Si están pensando, eso suena como una hermosa canción, están en lo cierto. Porque es de una canción bíblica, que es una canción de Salomón 8 y 7. Entonces, aquí va la siguiente cita. Combatiré sus dudas y te daré fe. Combatiré sus dudas y te daré fe. ¿Es de la Biblia o no? Suena bien, pero no es bíblica. Escuchen la respuesta. No está en la Biblia. Esta es una canción de Taylor Swift. Yo sé. Aquí va la última cita. Guárdame como la niña de tus ojos. Guárdame como la niña de tus ojos. ¿Eso viene de la Biblia o no? Y la respuesta es sí. Proviene de la Biblia. Viene del Salmo 17, versículo 8. Y es una oración de David a Dios. Entonces, bien hecho, bien hecho. Good? Some of you guys did good. I bet some of you knew the Taylor Swift lyrics. That's great. Eso fue bueno. Now, why did we do that? ¿Por qué hicimos esto? Porque esta mañana vamos a continuar con la serie de armadura de Dios y vamos a examinar la siguiente pieza de la armadura, la espada del Espíritu. Entonces acompáñenme a leer a mí en Efesios 6, comenzaremos en el versículo 14. Por tanto, estad firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y como calzado para los pies, habiéndose puesto a la disposición que da el Evangelio de la paz, en toda circunstancia tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, al examinar la espada del Espíritu, quiero responder tres preguntas. ¿Qué es la espada del Espíritu? ¿Cuáles son las artimañas de Satanás en su contra? ¿Y cómo utilizamos la espada en la batalla? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la espada del Espíritu? Afortunadamente, Pablo deja bastante claro de qué está hablando. Comenzando en el versículo 17, afirma que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora bien, existe cierto debate sobre a qué se refiere Pablo. Algunos comentaristas interpretan que alude al Evangelio mencionado en el versículo 15. Es decir, que está hablando explícitamente acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y si pienso que esto es cierto, creo que tiene sentido, porque la espada del Espíritu se refiere a toda la Biblia. ¿Por qué? Creemos que toda la Biblia y testificamos que el mensaje, el Evangelio viene de la Biblia. Entonces la espada del Espíritu, porque nosotros los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, enviada a nosotros a través de las personas inspiradas por el Espíritu Santo. Una vez más, los cristianos tenemos la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios que fue enviada a nosotros inspirado por el Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios o que viene del Espíritu de Dios.
En 2 Pedro 1:21 dice que ninguna profecía, refiriéndose a los mensajes de las Escrituras, no ha tenido su espíritu, no ha tenido su origen en la voluntad boliviana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces creo que el segundo versículo en particular tiene o señala la naturaleza única de la Biblia, inclusive frente a otros libros religiosos. La Biblia no pretende ser un libro escrito simplemente por personas humanas. Afirma ser divinamente inspirada, es decir, viene de Dios. Y al mismo tiempo, lo que no dice es lo que no sucedió. Es que hubiera personas sentadas en una habitación o dentro de una cueva escribiendo lo que Dios les dictaba. Los autores bíblicos no se limitaban solo a copiar lo que Dios les decía verbalmente. Hermanos, los autores bíblicos escribían lo que querían escribir, o se lo dictaban a alguien utilizando su propia voz y su propio estilo. Cada autor de la Biblia posee claramente su propia personalidad, su estilo de escritura, incluso sus propias inclinaciones teológicas. Y sin embargo, Dios actuó a través de ellos para decir exactamente lo que Él quería decir en cada palabra. Entonces, los hombres que escribían las palabras que deseaban expresar, Dios los utilizaba para escribir las palabras que Él quería decir. Y en ese ministerio constante de cómo interactúan la voluntad de Dios, y preservan las palabras que fueron transmitidas a nosotros. Por eso al hablar de la Biblia creemos firmemente que la palabra de Dios, que todas las palabras entonces son las palabras del Espíritu Santo, y en consecuencia la palabra del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces tal vez te encuentres aquí preguntando, ¿cómo puedo saber realmente si la Biblia es la palabra de Dios o no? ¿Puedo confiar verdaderamente en la Biblia? Bueno, hay mucho que decir sobre este tema, pero creo que debemos reconocer, al plantearnos esta pregunta, lo que realmente debemos construir si la Biblia dice la verdad sobre Jesús o no. A fin de cuentas, el cristianismo gira en torno a Jesús, quien dijo ser que hizo su vida y especialmente su resurrección entre los muertos. Pero la pregunta principal es si la Biblia habla de Jesús. Y la respuesta es sí, y por buenas razones. Sin entrar en muchos detalles, apenas existe debate sobre el hecho de que Jesús fue una persona histórica real. Quien vivió, era un judío que vivió en Judea del siglo I y fue crucificado por Poncio Pilato, ya que esto aparece en múltiples relatos bíblicos, tanto dentro de la Biblia como fuera de la Biblia. Pero la verdadera pregunta es si permaneció muerto o no. Y aunque pensamos en la Biblia como un libro, en realidad algunos hemos señalado que es una biblioteca, porque tiene una colección de 66 libros juntos. En una biblioteca encontramos 4 relatos diferentes de la resurrección de Jesús. Y si vamos un poco hacia atrás y analizamos la situación, debemos reconocer cómo llegamos a conocer la historia antigua. Entonces vemos un evento histórico. Entonces debemos preguntar cuántos recursos testifican acerca del evento. ¿Cuál es la credibilidad acerca de estos recursos? Y existen muchas razones para creer, basándonos en los detalles, encontrar relatos bíblicos. And yet, amazingly, in all 4 gospel accounts, they all claim that Jesus was resurrected from the dead. Y tenemos evidencias de que Jesús, incluso siendo pecadores, Dios nos amó y envió. That wasn't new knowledge that doctors recently discovered, right? They knew people didn't rise from the dead, and that means everything. Y todo, porque como testimonio principal, el punto es que el mensaje de la Biblia, y aún siendo pecadores, Dios nos amó. Envió a su Hijo por nosotros. Así que cuando Jesús estuvo en la tierra, nos mostró cómo es Dios y vivió la vida perfecta que nosotros jamás podríamos haber vivido. Entonces luego murió por nosotros y resucitó para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna junto a Él. Porque su vida y resurrección y evangelio. Pero también vemos en los evangelios que Jesús creía
totalmente en el Antiguo Testamento. Y él tuvo la audacia de decir y de afirmar que todo lo que él hablaba él mismo y apuntaba hacia él. Entonces, él mismo se apuntaba. Y luego confirmó la veracidad del Antiguo Testamento y al mismo tiempo encomendó la creación de los Nuevos Testamentos por medio del Espíritu Santo. And commissioned a New Testament to be written by the Holy Spirit with his authority. Entonces, si tú piensas que el mensaje está diciendo la verdad acerca de quién es, lo que está haciendo, que tienes una buena razón para confiar en la Biblia. O cualquiera de nosotros pastores, nos gustaría hablar contigo si tienes alguna duda acerca de la Biblia. Pero el punto principal aquí es que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esto no es algo original de Pablo. La palabra de Dios es llamada espada a lo largo de todas las Escrituras. Por lo general, la idea de la palabra de Dios es como una espada porque corta y penetra los corazones. Y así en Efesios 6, Pablo añade que también es una espada que puede utilizarse para combatir los ataques. Entonces la pregunta ahora es, y podemos ver esto en Mateo 4. Hemos mencionado este pasaje un par de veces en la serie, y es porque nos ofrece una visión interna de una batalla espiritual. En él podemos observar las artimañas de Satanás contra la palabra de Dios. Entonces, veamos eso y leámoslo juntos. Pueden seguirme detrás de mí. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. A Jesús le dijo, además está escrito, no podrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. Entonces, podemos hablar mucho acerca de este pasaje, de esta interacción, pero como este no es un sermón sobre el pasaje en sí, quiero centrarme simplemente en las interacciones entre. Entonces, cómo él usó la palabra del Espíritu. Lo que vemos aquí es que Satanás presenta 3 tentaciones a Jesús. En la primera tentación, Jesús lleva 40 días ayunando y 40 noches ayunando. Entonces tenía hambre. Entonces ve adelante y satisface tu hambre. Tu cuerpo está diciéndote, tengo hambre. Entonces, esta es la primera estrategia de Satanás. Nos tienta, desobedece a la palabra de Dios. Le miente a Jesús diciéndole que si desea algo, debería tenerlo. Que si siente apetito por algo, debería ir tras ese apetito. En esencia le dice, no te preocupes por lo que Dios ha dicho. Estoy seguro que Dios estará bien con eso. Pero tienes hambre, entonces ve y tómalo y come. Dios lo entenderá. Entonces veamos la segunda estrategia de Satanás. Es tentarnos a aplicar mal las Escrituras. Entonces, en la segunda tentación, en lugar de decir solamente Jesús que ignora la palabra de Dios, Satanás le dice y cita diciendo, es como si dijera, sí, ¿te importa lo que dice la Biblia? Pues bien, yo también. Entonces, tienta a Jesús para que demuestre quién es. Y lo tienta diciendo la Biblia. Y la tercera tentación, Satanás le ofrece a Jesús toda la gloria sin sufrimiento. En la tercera tentación, lo que le está diciendo, le está ofreciendo a Jesús es toda la gloria sin ningún sufrimiento. Está ofreciendo todo lo que él puede tener
Y yo pienso que en esta tentación le dio a Jesús una opción. ¿Qué es que la gloria que él podría tomar? Porque le estoy ofreciendo aquí y ahora, te puedo dar todo lo que quieres, todo lo que te puede servir. Te estoy ofreciendo un camino fácil. Simplemente él rechaza a Dios, rechaza lo que él ha dicho y adórame a mí. Y en la tercera tentación, Satanás dice, así que conoces la palabra de Dios y quieres aplicarla. Entonces, si realmente crees que la palabra de Dios y su camino conducen a la vida, porque yo puedo ofrecerte mucho más y a un costo mucho menor. Estas son las artimañas que Satanás utilizó en el jardín con Adán y Eva. Él tergiversa, cambia lo que Dios ha dicho y logra que Eva aplique mal la palabra de Dios. Satanás les dijo a ellos, les está ocultando algo, que existe un camino hacia la gloria, un camino para ser como Dios, si simplemente rechazan lo que Dios ha dicho. Y Satanás logra exitosamente que tomen el fruto. Y el texto dice, Eva vio que el árbol era bueno para comer y agradable a la vista. Satanás triunfó cuando Eva satisface su apetito y hace lo que quiere. Y pienso que esas son las estrategias, las artimañas que Satanás usó contra Adán y Eva y las que usó con Jesús. Creo que podemos afirmar con seguridad que son las mismas que usa en ti y en mí. Y creo que cualquiera que lleva siendo cristiano un tiempo conoce estas tentaciones, conoce las tentaciones, los pecados. Satanás quiere que miremos nuestros propios apetitos y vayamos tras ellos, ya sea ignorando lo que Dios dice. Entonces existe una mentira que nos tienta a todos y que dice, Dios es amoroso, así que quiere que yo sea feliz. Entonces pensamos, esto me hará feliz, por lo que Dios le debe parecer bien. Entonces nos vemos como acerca de lo que la Biblia dice. And so we don't have to align ourselves to it, but we can just disregard it. And Satan can't get you to disregard. Y si Satanás logra que sigamos nuestros propios deseos ignorando las Escrituras, intentará que interpretemos o aplicamos de manera errónea como la Biblia, como la iglesia se fundamenta la Biblia. Nosotros en la iglesia conocemos la Biblia y diríamos que estuviéramos arraigados en la palabra. Pero Satanás sigue tentándonos para aplicar malas escrituras. De hecho, pienso que uno de los grandes desafíos para muchos de nosotros no es simplemente ignorar lo que Dios ha dicho, sino discernir si estamos torciendo el sentido de los espíritus o estamos alineados nuestro corazón con lo que dice las Escrituras. Para ser honestos, aunque conozcamos bien la Biblia, a veces resulta difícil discernir cómo interactúa nuestro corazón con ella, especialmente en situaciones de sabiduría. Entonces, además de que conozcas bien la Biblia, y para ser honestos, es muy difícil aplicar mal el mandamiento de no matarás. Pero es mucho más difícil discernir qué significa realmente amar al prójimo en una situación correcta. Y cómo utilizaríamos distintos versículos para justificar nuestras acciones. Entonces pienso que Satanás nos tienta a rechazar abiertamente la palabra de Dios, desobedeciendo lo que Él dice. Existen algunas veces que nos vemos tentados a rechazar la palabra de Dios. Nos tienta a elegir lo que es el camino más fácil. Y sabemos que el camino de la obediencia es realmente duro. Y Él nos tienta para ir tras cosas fáciles. Incluso hay algunas personas pensando aquí y contemplando para alejarse de Jesús, porque el camino es difícil y se siente como que tomaran un camino más fácil. Y verdaderamente las personas acá
están diciendo recurrentemente, Dios, voy a tomar esto porque se siente más fácil. Y yo lo sé. Voy a hacer esto porque satisface lo que yo tengo. Dios, yo sé que quieres que haga algo simple, pero simplemente tienes que hacerlo. Es como cuando hago mi vida más fácil. Tú tienes que saber, iglesia, que cuando tú eres tentado para desobedecer la palabra de Dios, te tienta para desobedecer la palabra, para hacer lo que Él quiere decir, para que tú hagas lo que Él quiere. Estás tentado a rechazar la palabra de Dios. Estás tentado a no creer, a tomar un camino fácil o a un mejor camino, como Él dice. Satanás te está mintiendo. Satanás te está mintiendo. Está mintiéndote ahora mismo. Incluso en las temporadas está mintiendo. Pero Dios no te va a dejar. Y Dios no nos deja indefensos. Él nos da las herramientas para la batalla. Él nos da las herramientas para mantenernos firmes en la batalla. Y lo que podemos ver, cómo es que Jesús usa. Y cuando Adán fracasó, y la manera en que Jesús combatió las artimañas de Satanás fue con la palabra, con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Así nosotros también tenemos que pelear contra los pecados, usando también la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu. Entonces aquí viene la última pregunta. ¿Cómo uso la espada? ¿Cómo uso la espada? Lo primero que deberíamos pensar acerca de tres cosas. Ante todo necesitamos conocer la palabra de Dios, claro. Nosotros saber cómo necesitar o conocer la palabra. Veo esto a lo largo de toda la batalla, especialmente en la segunda tentación, cuando Satanás desafía a Jesús a aplicar o a desobedecer mal la palabra de Dios. Saca las escrituras de contexto y le dice, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer la palabra de Dios extraordinariamente bien. Existe una idea en neurociencia conocida como incorporación de herramientas. La idea se trata de cuando usamos mucho una herramienta y llegamos a dominarla realmente, nuestro cerebro se transforma de tal manera que empieza a percibir dicha herramienta como una extensión del propio cuerpo. Aunque esto no se aplica a todas las herramientas por igual, el cerebro toma estos objetos externos y la esencia y los integra al sistema interno que rige nuestro funcionamiento. Así, si sostienes algo como una raqueta de tenis y has dominado su uso, tu cerebro llega a verla casi como una extensión de tu brazo. Eso es porque puedes usar el cepillo de dientes. Piénsalo, porque tu mente ya ha integrado el cepillo de dientes en tu cuerpo cuando lo usas. Entonces verás esta idea cuando la gente habla del uso de espadas. La espada debe ser una extensión de tu brazo. Tiene que ser una extensión de tu cuerpo. Y lo amo y me encanta esta idea, porque es como realmente se conoce la espada del Espíritu. Debe estar tan en ti que tu cerebro simplemente la haya integrada como parte de ti. Pero debes saber, debes conocerla tan bien que se haya convertido en una parte de ti. Ya que no puedes usar la espada si no la conoces bien. Entonces Dios te está diciendo que Jesús ha muerto en la cruz. Porque no puedes utilizar la palabra si no la conoces bien, como una parte de ti, como una extensión de ti. En segundo lugar, debemos amar la palabra de Dios. Es importante conocer la palabra de Dios, sí, exactamente, absolutamente. Pero eso no basta para combatir las artimañas de Satanás, porque Satanás ganará. Él conoce la palabra de Dios, él gana. Entonces, como tú tienes que saber cómo amar la palabra. Entonces Satanás le dice a Jesús que vivía según sus apetitos. No vivo según mis deseos y apetitos. ¿Y cómo respondió Jesús? Básicamente le dice, no vivo según mis deseos y apetitos, sino que vivo por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da
más cosas más preciosas que la comida. Nos da más cosas para nuestra vida, para vivir. ¿Por qué? Porque las Escrituras son las mismas palabras de la vida eterna. Yo amo las Escrituras, incluso más que la comida. Porque así como el alimento, como la comida nutre al cuerpo, las Escrituras nutren el alma y aún más el alma. David says that the words of God are sweeter to him than the honeycomb. Entonces Satanás and they're viene. more fine than the finest of gold. To love God's word. And lastly, entonces lo último, tenemos que confiar en que Dios realmente nos ama. Entonces Él viene, aparece con la palabra, con un camino fácil, nos da gloria, nos ofrece gloria. Necesitamos creer que lo que Dios dice, el camino real que nos dice, incluso que sea más costoso. Necesitamos confiar en que no son solamente la palabra de Dios, sino que ofrecen el camino a la vida eterna. Necesitamos confiar que la palabra de Dios no son solamente palabras, sino que ofrecen el camino a la vida verdadera, a la vida eterna. Incluso cuando Satanás nos propone una ruta más fácil, tenemos que creer en la palabra de Dios, en el camino de Dios es verdadera. Jesús conocía, amaba la palabra de Dios y confiaba en la palabra de Dios. ¿Y tú? Si tú también la conoces, ¿confías en la palabra de Dios? ¿La amas, la palabra de Dios? Porque si lo haces, entonces podrás empuñar la espada del Espíritu. ¿Cómo hacerlo? Bueno, quiero animarte a leer la Biblia todos los días. Simplemente leer la Biblia de Dios todos los días. El otro día leí una pregunta reveladora. Y decía, si alguien te ofreciera $500,000 para no volver a tocar o leer o escuchar la Biblia, ¿lo tomarías? $500,000 por no tocar nunca más la Biblia. ¿Y qué tal $1,000,000? Yo creo que esa respuesta, a esa pregunta revela mucho de lo que sientes hacia la palabra de Dios. Pero incluso lo que revela más aún, ¿a cuántos de nosotros, sin que nadie nos ofrezca dinero, simplemente nunca tomamos ni leemos nuestra Biblia? Ya sea porque están distraídos, por confiar en lo que ya sabemos, o por muchas otras razones, no tomamos la palabra de Dios, incluso aunque nos ofrezca $1,000,000. Entonces quiero animarte que si tú la amas, la leas. Si tú la amas, léala. Toma la palabra de Dios todos los días. No solamente la leas, medita en ella. Medita y piensa en lo profundo y lo que pueda transformar tu vida. Piensa acerca de lo que las promesas de Dios, lo que usó para transformar tu vida. Memoriza las promesas de Dios, tal como el pastor Mil destacó la semana pasada, para que puedas librar la batalla. Deja que la palabra de Dios penetre en ti hasta que llegue a formar parte de tu propio ser. Deja que los propósitos es como los árboles del agua. Y todo lo que Él hace te hace prosperar. Y si meditas en eso días y noche en la palabra de Dios. Y como iglesia, estamos todos disponibles en ayudarte. Estamos disponibles para ayudarte. Tú puedes visitar nuestro sitio web, puedes ir a chantilebible.org y puedes encontrar planes de lectura de Biblia
y que te ayudarán a profundizar la palabra. Ofrecemos estudios bíblicos que le enseñan a ver, interpretar y aplicar correctamente las Escrituras. Y si tú no tienes una Biblia, nosotros tenemos Biblia afuera. Por favor, toma una. Es nuestro regalo hacia ti. Queremos que todas las personas tienen que tener una Biblia, así que tómalo, ábrela. Introdúcete en la palabra de Dios. Porque Satanás vendrá en contra tuya. Él te hará creer que sigas tus apetitos. Él te hará creer, que desobedezcas las Escrituras. Y te hará rechazar lo que Dios dice y creer que otro camino es mejor, que es más fácil. Pero ¿y si Jesús tomó la palabra de Dios? Y si Jesús necesitó la espada del Espíritu, ¿cuánto más tú y yo? Entonces, esto es por qué Jesús necesitó. Entonces, más tú y yo que la necesitamos. Y una cosa emocionante, toma la palabra de Dios. No solamente para defenderte, no solamente la palabra. Porque lo que Dios dice, porque como se ha dicho, una vida cercana a la palabra de Dios es una vida cercana a Dios. Y no hay nada mejor que eso. Oremos. Padre, yo creo y pienso que tú nos has dado a nosotros palabras, tus palabras. Y tú nos hiciste mostrar el camino para preservarnos a nosotros. Así que podemos decir que conocemos lo que tú has dicho. Podemos decir que sabemos lo que estás hablando a nosotros. Y ahora no solo eso. Padre, tú nos das la palabra para defendernos en contra de las tentaciones de Satanás. Entonces, queremos en este cuarto, especialmente Dios, contemplando, caminando, alejándose de ti, o caminando en desobediencia a ti, Señor. Porque su camino es más fácil, porque otro camino es mejor. Tus palabras, Dios, son las palabras de vida. Y nos ayudan a tomarla, para conocerlas, para amarlas, para confiar en ellas y usarlas en la batalla. En el nombre de Jesús. Amén.